app por el canal de YouTube y también por la FM 88.7. Vamos a hablar del tema que venimos discutiendo así desde el inicio y que también muchos han escrito respecto de en qué gastan más su salario de alimento, luz, gas, agua, alquiler y el número de pobreza. No está íntimamente relacionado, pero sí sirve un poco para entender cómo estamos hoy, ¿no? Nos interesaba saber qué tenía para decir la audiencia respecto a eso. Bueno, el dato que salió de INDEC indica que la pobreza ronda el 25% si uno utiliza la medición por ingresos, como venimos aclarando desde ayer que publicamos la noticia, y alrededor de 3,7% en lo que tiene que ver con indigencia. Para hablar un poco más de eso y hablar con personas que se dedican a estudiar y a trabajar con los datos y con las personas y entender un poco la estructura social en Bahía Blanca, está en línea María Ema Santos, que es doctora en Economía e investigadora del CONICET y una de las autoras del informe de pobreza multidimensional de 2021 y de 2024. María, buenos días. Julián te saluda. Buenos días, Julián. Muchas gracias por llamar. A vos, María, por atendernos y tener tiempo disponible. No vamos a entrar en temas de discusión metodológica y eso, porque no estudiamos nada de economía, entonces me parece que eso hay que sacarlo de lado. Pero sí te quiero preguntar, porque hemos dado difusión y porque lo hemos hablado muchas veces sobre los informes de pobreza multidimensional como un método para medir la pobreza, si este número de pobreza por ingresos es coherente con lo que han encontrado, lo que dice el informe de pobreza multidimensional para Bahía en 2024. Bueno, sí y no en esto. Las mediciones son diferentes. La medición de pobreza monetaria, como bien sabes, es mirar si el ingreso familiar alcanza la canasta básica total para lo que es pobreza, para ese hogar. Se calcula por hogar esa canasta porque obviamente depende de la composición del hogar, y alimentaria para indigencia. Se le dice es una medición indirecta, es ver si tengo los medios para el logro de ciertos fines. Se supone que, bueno, si yo tengo el ingreso puedo lograr, digamos, la satisfacción de ciertas necesidades, ¿no?, elementales. La medición de pobreza multidimensional es mirar directamente si satisfago alguna de un grupo de esas necesidades. Por supuesto, no es exhaustivo, no son todas, pero bueno, son unas cuantas. En el índice que trabajamos, miramos 5 dimensiones y varios indicadores dentro de cada dimensión. Entonces, en ese sentido, son mediciones diferentes. Y por otra parte, también tengamos en cuenta que este 25% de pobreza monetaria es del segundo semestre del 24, mientras que nuestro 25% de pobreza multidimensional es del primer semestre del 24, ¿sí? Entonces, son tanto por la cuestión metodológica de cómo se mide, como por la medición temporal, por el momento temporal en el que se midió, hay diferencias. Son los mismos 84.000 bahienses, entre 82 y 84.000 bahienses, los que son pobres monetarios que los que son pobres multidimensionales. No. En nuestro informe mostramos ese cruce que, si bien, digamos, ahí es además inclusive es relevante desde un punto de vista de política pública ver, bueno, quiénes son pobres de ambas formas, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, en junio del 24, nosotros encontrábamos que casi un 19% de la población era pobre multidimensional y pobre monetario. Pero después había personas en pobreza monetaria que no son pobres multidimensionales porque, naturalmente, pensemos que la pobreza multidimensional es una pobreza estructural, ¿sí? Es no tener acceso a servicios, es tener muy bajo nivel educativo, es tener una vivienda muy precaria, bueno, todas estas cuestiones que son más estructurales. La pobreza monetaria puede tener un poquito más de fluctuación y por eso también es que vemos este descenso tan significativo del primer semestre al segundo semestre del año, porque justamente la pobreza monetaria experimenta fluctuaciones más grandes porque es una variable de ingreso. Entonces, lo que estamos viendo reflejado acá, en esta reducción tan importante y que sin duda es una buena noticia, es la baja en la inflación. Eso es lo que ha permitido esta reducción de la tasa de pobreza monetaria. ¿Resuelve esto el problema estructural? En lo inmediato no, pero ayuda, ¿sí? Obviamente que si un hogar logra recomponerse y tener un ingreso por encima de la línea de pobreza, va a estar en mejores condiciones para ir pudiendo resolver esas otras carencias estructurales que tiene. Y en términos para
calcular el ingreso? Digo, metodológicamente, por ahí vos lo entendés mejor, ¿cómo se utiliza para entender bien cuál es ese ingreso? Porque siempre también están estas suspicacias de cuánto el coeficiente de variación pondera una subdeclaración o no declaración del ingreso de una persona que es encuestada. Mira, cuando se calculan los ingresos de los hogares, se tienen en cuenta, para la EPH y para el cálculo de pobreza, se tienen en cuenta todos los ingresos del hogar, desde los ingresos laborales, los ingresos no laborales, si vos tenés en alquiler algo, y también las transferencias monetarias que reciba ese hogar. Por ejemplo, asignación universal por hijo se computa dentro de los ingresos de ese hogar. Son todas las fuentes de ingresos. ¿Hay subdeclaración? Sí. En Argentina y en todo el mundo hay subdeclaración. ¿Afecta esto mucho a la estimación de pobreza? La verdad, no. ¿Por qué? Porque ¿quiénes subdeclaran? Es un poco intuitivo esto. ¿Quiénes tienden a subdeclarar? Los que tienen más ingresos, ¿me entendés? Entonces, la persona en la cola inferior de la distribución del ingreso, quiero decir, los más pobres, en general no tienden a subdeclarar ingresos. Con lo cual, la subdeclaración de ingresos es un problema, sí, que afecta sobre todo a la medición de desigualdad, ¿sí? Cuando yo miro, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los más ricos y los más pobres? Pero no es un problema que afecte tanto a la medición de la tasa de pobreza. Entiendo. Cuando habíamos hablado, recuerdo, si no era 2023, era 2024, una nota que habíamos hecho presencial, donde mirábamos también, y me parecía muy interesante lo que me contabas de los tamaños de muestra que buscaban ustedes, que si bien son trabajos más divididos en espacio, digo, 2021, 2024, también por las características de criteriosas que tienen y cualitativas de la encuesta que hacen ustedes, que INDEC por ahí tienen coeficientes de variación vinculados a la muestra o la metodología. Me acuerdo que eso también era algo que había que tener en cuenta cuando mirábamos números así sueltos. Claro, tal cual, porque el INDEC tiene muestras en los aglomerados más chicos, tiene muestras más pequeñas que van en Bahía Blanca entre 300 y 500 hogares por trimestre. Igual la estimación de pobreza es semestral, con lo cual se hace una muestra un poco más grande, del doble básicamente, de unos 600 a 1000 hogares. En nuestro esfuerzo de hacer nuestra recolección de ingresos, nosotros llegamos a casi 1500 hogares en una medición puntual en plazo de 3 semanas, ¿no? Claro. No en un semestre. Con lo cual nos daba, obviamente sí, estimaciones, creemos, más precisas. Habiendo dicho esto nos da estimaciones mucho más precisas y además, digamos, hacíamos la medición multidimensional con un montón de preguntas que no están incluidas en la encuesta permanente de hogares. Pero también tengo que decir que la medición de pobreza monetaria nuestra es un poquito más limitada, porque el INDEC hace una cantidad de preguntas mucho más exhaustivas y eso nos llevaría a nosotros no podíamos replicar eso porque nos llevaría a una encuesta muy larga que sería demasiado costosa para un instituto, para un instituto del CONICET afrontarla, ¿no? Entonces, tenemos una muy buena medición de pobreza multidimensional y una aproximación de pobreza monetaria. A nosotros la medición de pobreza monetaria que hicimos en junio del año pasado nos daba un poquito menos que la del INDEC. Al INDEC le daba 44% para el primer semestre, a nosotros nos daba bastante menos, nos daba 34%, pero, y esto está en el informe, pero aclaramos que, tiene este tema de que no indagamos tan en detalle toda la cuestión de ingresos, donde habría que preguntar muy en detalle, digamos, todos los trabajos que tiene cada persona del hogar y demás, y era imposible hacer eso. Así que digamos, son fuentes de información complementarias e importantes las dos, ¿no? Tanto la del INDEC como la que podemos ofrecer desde el instituto. Por último, estamos hablando con la doctora en Economía María Ema Santos, investigadora del CONICET y una de las autoras de los informes de pobreza multidimensional en Bahía. Tienen, de lo que uno lee en el informe y de lo que hemos difundido, ve que hay varios criterios. Está la pobreza energética, en cocción, privación en calefacción. ¿Hay algún impacto directo, alguna asociación que hacen, incluso entre los datos que toman ustedes, de cuánto de esa pobreza monetaria, de la reducción o del aumento, termina impactando en, por ejemplo, acceso a o reducción de la pobreza energética o de la vulnerabilidad y de la pobreza en equipamiento? ¿Hay alguna causal entre, mayor ingreso, menos pobreza energética, supongamos? Bueno, por supuesto que el ingreso es una variable fundamental para explicar un montón de otras variables, ¿sí? La correlación no es perfecta, pero siempre tiene una incidencia altísima. Por eso, te decía hace un ratito, el hecho de que
haya bajado la pobreza monetaria es una muy buena noticia porque posiciona a esos hogares en un mejor lugar para lidiar con las otras privaciones que tienen, ¿sí? Ahora, no es uno a uno la relación. ¿Por qué? Porque por muchos motivos. En primer lugar, porque hay cosas que, digamos, el mercado no alcanza. Un hogar solo no puede llevarse a sí mismo la red cloacal, por decirte algo, ¿no? Es algo en lo que inevitablemente el Estado tiene que hacer la obra de infraestructura. Lo mismo el tendido de agua. Está bien, te podés hacer el pozo, etcétera, pero bueno, no es no es la misma calidad del servicio que vas a tener. Ni hablar del tendido eléctrico o del acceso a gas natural, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hay accesos hay necesidades que se satisfacen en donde el ingreso de la familia no es suficiente. Se necesita la coparticipación del Estado para lograr que esa familia acceda a esas cosas. Después también está el tema de, cuánto tiempo lleva una familia en pobreza, ¿no? Entonces, si vos tenés un hogar con adultos, por ejemplo, con muy baja educación, eso no lo vas a resolver en lo inmediato porque tengan más ingresos necesariamente, ¿sí? Porque obviamente porque la educación lleva tiempo, ¿no es cierto? Y es un proceso, entonces va a estar un poco mejor ese hogar, pero esa familia sigue teniendo dificultades para el logro de muchas cosas, para acompañar a sus hijos en sus trayectorias educativas, para lograr empleos más estables, más seguros, para que esa mejora de ingreso sea no se revierta fácilmente, no vuelva para atrás, te quiero decir, ¿me entendés? Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que el ingreso sea una variable explicativa importante, pero que no es el 100%. Y por eso es que digo que las mediciones son complementarias. María, ha sido muy clara, te agradecemos por estos minutos al aire. No, gracias a ustedes por darle importancia a estos temas. La palabra de María Emma Santos, doctora en Economía, investigadora del CONICET, una de las autoras del informe de pobreza multidimensional, tanto el de 2021 como de 2024, analizando también cuáles son los datos del INDEC y por qué son informaciones complementarias, no necesariamente un dato tiene que contradecir al otro, sino sirven para entenderse mutuamente. Bueno, en un ratito seguramente el recorte en Instagram, Twitter, Facebook y la nota completa en YouTube.